Anoten, por favor, porque hubo un cambio. Ya, anoten, por favor, lápiz y papel. Lo voy a oficializar seguramente hoy día por correo. Tercero, educación ciudadana, prueba, 14 de junio. No es el 14 de junio. No es el 14 de junio. ¿Ya? Prueba, educación ciudadana, tercero E. 17 de junio a las 11:45. Yo verifiqué y no les choca con otra prueba. Pero verifiquen ustedes también, presidente de curso, vicepresidente, y me comunican si les choca con algo. ¿Ya? Por favor, verifíquenlo y me lo comunican, pero no debería ser porque yo lo verifiqué. ¿Ya? Y Katy Godoy. Sí, no debería chocar con nada, pero si choca, me avisan. Ya esto está autorizado, así que está bien. Ya son unos días más para estudiar. ¿Qué más? Vamos a ver lo que a ustedes no les gusta. Alumnos. La foto del curso. Tercero E en filo, súper bien. Tercero E en historia, Cristian Isasmendi, Marcela Ríos, Nicolás Santander, Yarelis, justificada Yarelis Tapia, son los que faltan en historia. Y tercero E, educación ciudadana, Ever Cortés, Benjamín Faría, Marcelo Herreros, Cristian Isasmendi, Alberto Lazo, Marcela Ríos, Alex Riquelme, Fernanda Rivera, Sergio Rodríguez, Dylan Rojas, Nicolás Santander, Yarelis Tapia. ¿Ya? Así que yo ya no sé qué más decir para convencerlos de que igualmente van a tener que enviarlo. Así, el brazo largo de la pedagogía va a llegar a donde ustedes estén. E igualmente van a tener que enviarlo más temprano que tarde, como dijo un presidente. Lo van a tener que enviar igual. ¿Ya? Así que envíenlo, júntense a dos, cajones, flechas, texto, un poco de color en el apunte y lo envían. ¿Ya? Va a ser muy valorado. ¿Bien? Ya. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien de los deudores? ¿Alguien de los pendientes? ¿Quiere decir algo? ¿Alguien que diga algo? ¿Alguien se le ocurre algo que decir? ¿Sabe qué, profe? Yo debo eso. Ahí está el chat, el micrófono. Claro. Estamos grabando. Recuerden que las tareas vencen el 18 de junio y que la prueba se cambió para el 17 de junio a las 11:45, que no se le olvide. ¿No? Ya. ¿Y qué tenemos para hoy? En el capítulo anterior de esta temporada revisamos la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, ¿cierto? Y explicamos cuáles eran sus atribuciones, cuáles eran sus funciones acerca de esos dos nuevos organismos que habían sido creados a partir de la reforma procesal penal, ¿cierto? Y la Fiscalía tiene como deber proteger a las víctimas, proteger a los testigos, ¿cierto? Llevar a cabo todas las diligencias, coordinarlas con otros organismos tales como Carabineros, las policías, Servicio Médico Legal, para poder imputar cargos al acusado, ¿ya? Y contar con toda una red de protección para la víctima. Vimos algunos de los derechos de los menores de edad, vimos a los protagonistas, son los derechos de las víctimas. Vimos el caso de la Fiscalía frente a la BIF, a la violencia intrafamiliar, que me pareció muy importante que ustedes lo conocieran. Se puede establecer, como ya lo había mencionado antes, medidas de protección para la víctima, para los testigos, y también establecer medidas cautelares para el acusado, como por ejemplo no poder acercarse a la víctima, que son las más frecuentes. Y si no tiene un lugar estable donde quedarse, también la puede ubicar en una casa de acogida. También tenemos la Defensoría Penal Pública, que es muy importante, ya que sin defensa no hay justicia, ¿ya? Y tiene como papel principal proporcionar un abogado defensor al acusado de un delito, crimen o falta, ¿cierto?
Y este servicio debe ser gratuito en la mayoría de los casos, siempre y cuando el imputado pueda demostrar que carece de de una remuneración estable, ¿cierto? Y así se va a librar del pago. Si no, va a tener que pagarlo. Y tiene un listado de precios que van incluso hasta los 3 millones de pesos que se cobran. Y tiene que proteger en todo momento los derechos del acusado. Ojo con esto, aquí hay una pregunta en la prueba acerca del valor, acerca del costo que tiene la Defensoría Penal Pública. ¿Ya? Ya. Están los derechos del detenido, ¿ya? Que son leídos por la policía en el momento de la atención y después el juez de garantía se preocupa de que esto se haya efectuado, ¿ya? Le preguntan, ¿le leyeron los derechos como ya vimos en las grabaciones? Sí, no, su señoría, ¿ya? De hecho, los imputados adolescentes, que hoy día los vamos a repasar nuevamente, derechos del condenado, o sea, una vez que usted ya fue condenado y está privado de libertad en un recinto penitenciario, bueno, estos son sus derechos. Y la Defensoría sigue apoyándolo aún cuando esté condenado. Por ejemplo, revisando permisos de salida dominical, fin de semana o diario, la libertad condicional, una rebaja de condena, ya la asistencia médica, incluso el reclamo ante castigo. También tienen derecho las mujeres que están privadas de libertad y tienen mucha relación con sus hijos, ¿ya? En caso sobre todo de menores de edad, para que exista un apego materno, se le permite estar al menos hasta esa edad con su hijo y después llevar a cabo desde la cárcel, si bien el hijo ya no está con ella, llevar a cabo todo un control acerca del hijo, de quién tiene la tutela, quién será responsable, controles médicos, vacunas, atenciones de salud en general, ¿ya? El niño, por supuesto, mantiene todos los derechos. Si cerramos el capítulo anterior, ¿ya? Y ahora tenemos un nuevo capítulo de esta temporada que vamos finalizando, y se llama Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿ya? Aquí alguien tiene 18 años. No me diga que no el que no, simplemente dígame sí el que sí, si es que hubiera alguien, no creo. Ya, nadie tiene 18 años, ¿ya? O sea, todos se rigen. Yo, Denise, ya, bueno, usted no se rige por esta ley, usted la ley la trata como una adulta, ¿ya? Pero también es bueno que conozca, porque aparece en la prueba también, que conozca cuál es la ley que la rigió hasta el día en que usted cumplió 18 años, o quizás tenga amigos menores de 18 años y que le pueda hacerle recomendaciones a partir de esta clase que va a hacer el profesor, ¿ya? Porque esta ley abarca desde los 14 hasta los 17 años con 364 días, ¿ya? Hasta ahí, ese es el límite. De ahí para arriba, la justicia común y corriente que a todos nos puede hacer responsable de un delito. El objetivo, conocer y caracterizar la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Ese es nuestro objetivo. Y vamos a partir inmediatamente con un video introductorio de menos de 2 minutos para que ustedes puedan meterse de lleno al tema. Miren. Una pestaña. Aquí está. Ahí están ustedes. La responsabilidad penal adolescente se vincula a los delitos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18. Esta ley reconoce a los adolescentes infractores la calidad de sujetos de derecho, por lo que se les puede exigir responsabilidad por los delitos cometidos. Pero, ¿cuáles son los mitos y realidades en torno a la ley de responsabilidad? Ya, ahora sí, ¿qué me dijo? Tiene que mutearse. Y ahora tiene que poner el video. Adolescente, si soy menor de edad, puedo ser juzgado por un delito. A los niños, niñas y adolescentes no se les puede juzgar como un adulto, pero sí reciben sanciones dependiendo de la gravedad del delito.
los cuales pueden llegar a 5 años para los jóvenes entre 14 y 15 años de edad y 10 años para aquellos jóvenes entre 16 y 17 años de edad. Si tengo un consumo problemático de alcohol y drogas, ello no está relacionado con la posibilidad de cometer un delito. El consumo de alcohol y drogas es uno de los factores más relevantes al momento de manifestar conductas transgresoras. Datos entregados por Senda indican que un 17% se han encontrado bajo el efecto de las drogas al cometer un delito. La escasez de normas y límites dentro de una familia no es factor importante para comenzar a tener conductas de riesgo. La familia es un pilar fundamental, el cual se define como el primer espacio de socialización en el que se insertan los niños, influyendo en su comportamiento. Tener amigos con conductas transgresoras no influye en una posible comisión de delitos. Sí influye, especialmente cuando están vinculados al consumo recurrente de drogas y alcohol, deserción escolar y vinculación a actividades sancionadas penalmente. Si requieres ayuda o sabes de alguien que la necesite, acude a nosotros. Programa 24 horas. Seguridad Ciudadana, San Pedro de la Paz. Llaman. Ya. ¿Sabían eso? Hasta 10 años de... Hasta 10 años. ¿Alguien sabía? Me parece mucho. Hasta 10 años. Es bastante. 14, 15, 16, 17. Así se dividen las penas. Y de eso vamos a hablar ahora. Bastante. Bueno. La ley de responsabilidad adolescente se ve, me escucho, ¿cierto? Ya, listo. La ley de responsabilidad penal adolescente es relativamente nueva, ¿ya? Y viene a reemplazar a una ley que había quedado obsoleta y que proponía lo siguiente. La ley penal antigua proponía que la persona era imputable entre los 16 y los 18 años, no menos que eso, ¿ya? Pero que entre los 16 y los 18 años, cuando un joven, un adolescente de esa edad, entre los 16 y los 17 años, 364 días, cometía un delito, se le debía hacer un examen. ¿Ya? Se le debía hacer un examen y ese examen debía establecer discernimiento. ¿Hubo o no hubo discernimiento? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se consideraba que no era pleno de derecho. Hoy en día los consideramos a ustedes ciudadanos, no ciudadanos, pero personas plenas de derecho y que por lo tanto tienen que responder ante la justicia. Entonces se creó esta nueva ley con dos segmentos. Un segmento que va de los 14 a los 15 y otro 16 y 17. ¿Ya? Como vimos en el recurso, entre los 16 y los 17 puede cumplir penas de hasta 5 años y entre los 16 y 17 puede cumplir penas hasta de 10 años. 10 años privado de libertad. ¿Ya? También con el propósito de en algún momento rehabilitarlo y reinsertarlo en la sociedad. Gustaría repasar estos factores que indicó el video, que facilitan el delito adolescente. Yo creo que estamos todos de acuerdo con esto y quizá alguien de ustedes también conozca a alguien que incurrió en algún tipo de delito siendo adolescente y que hoy día se encuentra privado de libertad o que quizás tuvo el problema y hoy no se encuentra privado de libertad, pero que lo tuvo. Y si ustedes observaron, si tienen a alguien cercano que estuvo en esa situación, se van a dar cuenta de las conductas, de los factores que están alrededor de esas personas. Y son las que mencionó el video y ahora vamos a repasar. Hay factores que facilitan el delito, ¿ya? Siempre uno escucha de repente al abuelito, a los padres decir, las juntas, mijitos, se lo llevaron por el mal camino, las juntas. Por supuesto, porque si hay amistades con conductas transgresoras, yo me hago amigo, ¿ya? De personas, de otras personas quizás un poco mayores, y que me presionan al consumo de droga, y me presionan al consumo de alcohol, por supuesto que eso va a facilitar que yo cometa delito en mi etapa adolescente. Si a eso le sumamos que hay una gigantesca presión del medio, fuma, no quiero, fuma, ¿quería estar con nosotros? Fuma, toma, mira, tómate esta pastillita,
pero es que no quiero, no puedes juntarte con nosotros entonces. Yo creo que no nos podemos mantener al margen de esa presión social del medio, del grupo, de mis pares. Si pertenezco a una familia disfuncional, ¿cierto? Una familia que no funciona como tal, ¿cierto? No cumple todos los roles que debe cumplir una familia, que es el pilar básico de la sociedad, también va a ocurrir. Muchos de estos niños que conocemos que cometen delitos, cuando nos vemos en la noticia o profundizamos un poco, investigamos, nos damos cuenta que el papá está en la cárcel cumpliendo una pena y la mamá está drogada todo el día, ¿ya? O sea, hay una conducta disfuncional y no hay un adulto que se haga cargo de él desde muy temprana edad. Quizás ese niño no toma desayuno, nadie lo despierta para las clases virtuales, no tiene ningún dispositivo de donde conectarse, no tiene internet, y está en la indefensión absoluta. Rápidamente deserta del colegio. ¿Por qué? Si no hay una motivación, si nadie lo incentiva, deserta del colegio. O si tiene el dispositivo, son de esos alumnos que ni siquiera se levantan, no se lavan ni la cara, están acostados, prenden el teléfono, se conectan a la clase, dicen buenos días, profe, o lo escriben y dejan el teléfono debajo de la almohada y siguen durmiendo. Yo creo que aquí no hay de eso, yo creo que aquí eso no existe, ¿ya? Pero de esos alumnos también hay. Y por supuesto, va a tener una relación con esto que estamos mencionando. Más aún si llega a tener un consumo problemático de alcohol y de droga, va a tener un compromiso con este contexto delictual mucho mayor. Ya. Características de esta ley. Miren, ahí prácticamente un niño va con los carabineros y lo llevan detenido. Ya establece los procedimientos muy similares a lo que ya vimos con la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública. Por eso es que tocamos esos temas primero, establece los procedimientos, ¿cierto? La Fiscalía tiene que imputar los cargos, para eso debe realizar una investigación y proteger tanto a los testigos como a las víctimas y coordinar con otros organismos, como ya hemos mencionado, ¿cierto? Establece programas de reinserción. O sea, el niño entra en este caso a algo que vamos a nombrar más adelante, SENAME, Servicio Nacional de Menores. En ese lugar queda el menor recluido, ¿cierto? Mientras dure la investigación, si es considerado un peligro o si finalmente es condenado, ya es un recinto diferente a un recinto penitenciario para adultos, tiene que cumplir también con ciertas normas de reinserción, desde ya talleres, por ejemplo, o terminar el colegio. Eso, terminar el colegio y además asistir a una serie de talleres que lo formen como un buen ciudadano de provecho y pueda salir de todo ese vínculo delictual en el cual está inserto. Termina con el trámite de discernimiento, como yo lo había mencionado antiguamente, lo repito, se realizaba ese examen y se establecía si había o no había discernimiento. Si no había discernimiento, podía efectuar cierto... cumplir con ciertas normativas de reinserción, pero no iba a un recinto penitenciario para menores, ¿ya? Eso se acaba hoy en día y crea estos dos segmentos, ¿cierto? 14-16 hasta 5 años de privación de libertad y 16 a 18 años hasta 10 años de privación de libertad, lo cual es bastante, es bastante, o sea, entran con 16, salen con 26, entran con 17 años, 364 días, con lo que hay 18, pero hasta esa edad, y súmenle 10 años, o sea, salen con 27, se lo perdieron todo, ¿ya? O sea, salen a otro mundo. Establece un amplio catálogo de sanciones, desde una multa o servicio comunitario, ¿ya? Y ahí ya me gustaría saber si ustedes están de acuerdo o no, desde una multa y servicio comunitario, pasando por pedir disculpas, hasta la más gravosa, que es estar privado de libertad la cantidad de años que indique, ¿ya? Pero estas penas privativas de libertad son solamente para delitos muy graves, muy graves. Se trata de que el menor no sea condenado a la cárcel prácticamente, cumplir un régimen cerrado en el SENAME. Se trata de que eso se evite, ¿ya? Solamente los delitos de connotación de mucha gravedad van a dar a un régimen cerrado del SENAME, ¿ya? Ya. Aquí están las mayores diferencias con el sistema anterior. De los 14 a los 16, la ley anterior decía que no eran imputables ante la ley. Por lo tanto, cometían un delito y eran devueltos a los padres.
No sé si ustedes están de acuerdo con eso a la actualidad, a hoy. Un menor entre 14 y 18 años, ¿debería o no debería ser imputable el día de hoy? ¿Ya? Si conoce lo bueno y lo malo, decían antes, ¿cierto? Si sabe o no sabe, o decían, no, ese niño ya sabe. Hoy en día no son imputables desde los 14 años hacia abajo. A ver. Desde los 13 años y 365 días, 364 días hacia abajo, no son imputables. Y un menor de esa edad comete el delito más atroz y es devuelto a los padres. Los padres son los responsables, ¿ya? Eso no lo exime de cumplir ciertas normativas que pueda indicar un juez, como por ejemplo cumplir con talleres, con reinserción, ¿cierto? Apoyarlo, prácticamente apoyarlo para que supere el crimen que el mismo niño cometió, ¿ya? En el caso de adolescentes de entre 16 y 18 años, se le aplicaba antes, ya lo mencioné, un examen de discernimiento, ¿ya? Cuando yo digo 18 años, y no voy a repetir, no más, voy a decir 18, son entre los 17 y 365 días, voy a decir 17 años, ¿ya? Entre 16 y 17 años se le aplicaba un examen de discernimiento. Hoy en día eso ya no se hace. Solamente si el juez, ¿ya? Determinaba que sí había actuado con conciencia en ese delito, entonces ahí podía ser recluido, ¿ya? Era condenado como un adulto. Mire, extraño, el examen de discernimiento decía, sí, actuó con conciencia, ya, entonces condenado como un adulto y recluido en un recinto de gendarmería. O sea, no había una ley ahora en ese momento exclusivamente especial para aquel adolescente que era encontrado con discernimiento, ¿ya? Ya. De lo contrario, ahí pasaba así a un centro del Sename, ¿cierto? Pero para protegerlo. Y sin derecho a la defensa gratuita, miren lo que dice ahí, por favor, y sin un límite de tiempo, sin las garantías del debido proceso que tenemos hoy, ¿ya? Para el día de hoy existe el Sename, Servicio Nacional de Menores, el cual ha sido muy cuestionado y que ahora vamos a seguir cuestionando. Ahí tenemos el de la región de la Araucanía. Yo no encontré una foto del Sename de la región de Atacama. Si alguien sabe dónde está, me cuenta, ¿ya? Ahí reciben también un conjunto de garantías como, por ejemplo, programas de rehabilitación, programas antidroga, alcohol, y por supuesto pueden completar su enseñanza básica, su enseñanza media, si así fuera necesario. El problema del Sename es otro, ya vamos a ver. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior, ahora solamente lo vamos a repasar porque de esta forma entra en la prueba, ¿ya? Y tiene derechos muy similares a los que tiene un adulto, y lo mencioné también en la clase anterior: derecho a la defensa penal gratuita, derecho a ser tratado como inocente hasta que se muestre lo contrario, ¿ya? Derecho a que le informen, ¿cierto? Si debe ser informado los derechos, y después el juez de garantía corrobora que le hayan sido leídos los derechos. Usted puede también reclamar porque recibió algún tipo de castigo, debe hacerlo, no debe quedarse callado, ¿ya? La policía le debe informar inmediatamente por qué está siendo detenido, ¿ya? Tiene que poder avisarle a un familiar. Y otra cosa que es muy destacable aquí es que debe ser detenido en un lugar diferente al que están los adultos, ¿ya? Si va a ser llevado, por ejemplo, al cuartel de carabineros, debe encontrarse en un lugar que es diferente al de los adultos, no en el mismo calabozo general en el cual encierran a todos los que cometieron un delito durante la noche, por ejemplo, que están en espera de ser llevados al control de garantía a la mañana del día siguiente, porque recuerden que no pueden estar más de 24 horas, tal como dice ahí, en un cuartel detenido, sino que deben ser llevados ante un juez de garantía. Derecho a guardar silencio, si no lo hace, nadie de su familia puede ser presionado, y todo lo que diga puede ser usado en su contra, tal cual como suena en todas las películas de abogados que nosotros vemos. ¿Ya? Ya. Sanciones privativas de libertad. Eso es un recinto del Sename, donde se cumple privación de libertad en régimen cerrado y semicerrado. Terrible, ¿eh? Está custodiado por gendarmería. Están con escopeta con balines de goma. O sea, no es algo así como un colegio al que yo voy y que no me puedo ir más de ahí. No. Es un recinto como este, ¿no? ¿Lo ven ahí? Es una zona media desértica, pareciera, ¿ya? Y el lugar donde
donde habitan, también, por supuesto, no es el mejor, o sea, no es una habitación para cada uno. Esto es muy parecido a un cuartel militar, donde se hace el servicio militar. Van camas, 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 cajones, 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 camas, 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 y así sucesivamente. ¿Ya? Ya. Eso, así más o menos son los recintos, eso es lo que conocemos de ellos. Bueno, sanciones privativas de libertad existen. Por ejemplo, tenemos el régimen cerrado. ¿Qué es el régimen cerrado? Es condenado a cumplir 5 años en régimen cerrado, debe permanecer dentro tal cual como un adulto que es privado de libertad en un recinto penitenciario. El menor también está en un régimen cerrado, ¿cierto? Obliga a los jóvenes a permanecer en ese lugar y a desarrollar las actividades que están dispuestas por el Sename. Asistir al colegio, si no tuviera su enseñanza básica o media completa, a asistir a los talleres, donde muchas veces aprenden un oficio, ¿ya? Aprenden un oficio, hacer carpintería, gaffiter, mecánica básica, un oficio que pueda desarrollar una vez que cumple la pena para que pueda reinsertarse, pero no sé si tienen 17 y su condena va a 2. Ah, claro. Sí, Katy, claro, claro, sí, 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 tienes razón. Sí, sí. ¿Eso estará bien? ¿Estará mal? Bueno, pensemos que cometió el delito con 17 y es condenado a 10 años. Claro, no va a estar hasta los 27 ahí, Katy. Claro, no podría estar hasta los 27 ahí junto con otros menores. Claro, es trasladado. Pero es enjuiciado, el juicio es por la ley penal adolescente. ¿Ya? Otra cosa es que luego sea trasladado. ¿Sí? Súper bien, Katy, gracias por la observación. ¿Ya? Y en este retomo, en este lugar permanece privado de libertad, en talleres, asistiendo a una escuela que hay en el interior, con el propósito todo esto de que se produzca una rehabilitación y luego pueda insertarse en la sociedad una vez que sale y encontrar un trabajo. Y también tenemos régimen semicerrado, ¿ya? Que establece una residencia obligatoria en el centro, ¿cierto? Pero puede permanecer afuera, ¿ya? Y debe asistir a los talleres, ¿ya? ¿Dónde está el problema? Aquí detectamos el primer problema. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza que el menor asista? ¿Y qué ocurre con el que no asiste? Otra. Y aquí el problema es grave. Yo creo que quizás ustedes van a compartir esto de acuerdo a las noticias que hemos escuchado. ¿Quién fiscaliza al Sename? Porque ustedes se van a dar cuenta en algunos videos que vamos a mostrar que hablan de los tíos, los tíos del Sename. Y resulta que el tío no es un profesional, es una persona que ahí encuentra trabajo. ¿Ya? Es una persona que ahí encuentra trabajo, que para él es un trabajo. O sea, yo aquí estoy por vocación. ¿Ya? Yo creo que nadie podría estar acá sentado si no siente que la vocación de profesor le fluye por las venas. ¿Ya? El tío del Sename es una persona que está ahí trabajando, desde la manipuladora, el manipulador de alimentos, hasta la tía del aseo, el que está encargado del taller X, todo son los tíos del Sename, ¿ya? Pero no hay una verdadera preparación, capacitación profesional, un paso por un instituto, por una universidad, que realmente me capacite para trabajar con niños en esta situación tan irregular y tan lamentable, ¿ya? Y lograr la rehabilitación. Un niño en un régimen semicerrado salta la pandereta, se escapa y ya está. Ya está. Porque el recinto no es el mismo recinto de régimen semicerrado que el cerrado. El semicerrado parece más una escuela. Entonces el niño está ahí, salta la bandereta y se va. Y el tío lo ve. ¿Por qué creen que se han detectado más de 1.500 muertes en el Senado? Claro, por supuesto, Katy, si a eso vamos, para allá vamos caminando. El remedio fue peor que la enfermedad. Claro que sí. No solo eso, Laura, sí, aquí vamos a ver un relato que capaz que alguien me diga, profe, me corrió una lágrima, ¿ya? Capaz que alguien se le haga una carita de Shrek por ahí y cuénteme.
Cuénteme qué le pasa con ese recurso. Si no solo eso, hay jóvenes que confiesan que lo único que querían era morirse. ¿Ya? Lo único que querían era morirse para no estar más ahí porque no tienen a nadie más. No tienen a nadie más. El papá quizás está en la cárcel y la mamá también en la cárcel. Y nadie se quiere hacer cargo del niño, del menor, ¿ya? Del adolescente. Por supuesto, no puede ser dado en adopción si tiene un papá y una mamá, pero que están en una situación terrible también, ¿ya? Y por lo tanto el niño lo único que quiere es morirse, si no tiene otra salida. Miren, ya vamos a llegar al recurso, ¿ya? En ambos casos, dice ahí, se incluye, como yo había mencionado anteriormente, la posibilidad o la obligación de estudiar, de continuar los estudios básica, media, ¿cierto? El aprendizaje de un oficio, ojalá algo que sea rentable, productivo, que lo saque de ese ambiente en el que se encuentra. Ya vamos a ver que incluso hay algunos profesionales que salieron del Sename, como otros que simplemente volvieron a la calle y viven en la calle, ¿ya? O el manejo de tecnologías digitales que le provea en algún momento algún tipo de trabajo remunerado, ¿ya? La superación, también hay talleres para la superación de la adicción a las drogas, al alcohol, y también el fortalecimiento del vínculo familiar, y que ahí es muy difícil porque si no tenemos la figura paterna, no tenemos la figura materna, resulta que se tiene que hacer cargo la abuelita, que tiene 70 años y que no lo puede hacer bien porque ya no lo puede hacer bien, está cansada, le cuesta, se lo entregamos al tío, resulta que el tío ahora es un abusador del niño y le pega y que quizás incluso hasta lo viole. Finalmente caemos en una espiral de la cual no podemos salir por ningún lado. Pero también hay sanciones no privativas de libertad, y aquí tenemos la libertad asistida, ¿cierto? La libertad asistida especial, ¿ya? Donde si bien el menor es dejado en libertad, continuamente es fiscalizado por un delegado del Sename. Oye, y es el que fiscaliza, pero es uno para cuántos. Oye, y estás yendo a los talleres y le haces el seguimiento, y cómo te encuentras, y cómo te has sentido, ¿cierto? Recuerda ir al programa de droga, recuerda ir al de alcohol, y cómo te has portado con los tíos. ¿Funcionará de esa manera en que yo lo estoy diciendo? Capaz que funcione. Oye, llena este papel, escríbelo, o por correo. Pepito, ¿cómo se encuentra? Ya, no sé, estoy haciendo un juicio de valor aquí que quizás no corresponde, pero los indicios en general indican que el Sename lamentablemente no ha dado buenos resultados. La solución para eso yo no la tengo, ¿ya? Siempre yo les dejo más dudas que certezas, ¿ya? Quizás alguno de ustedes tenga un familiar, un cercano que trabaja en el Sename y que pudiera decirle, oye, ¿cómo funciona esto? Y contarnos después en un capítulo posterior, mire, profesor, mire lo que le traigo. Supe esto del Sename y sí hay gente que entrega lo mejor de sí con vocación, pero en realidad quizás sean los recursos los que no permiten llevar a cabo mejores políticas públicas con respecto a los menores que han caído en la delincuencia. Ahora también reparar el daño causado a la víctima, ¿cierto? Le pegó un paro a la puerta, quebró el vidrio, es detenido, condenado a reparar el daño. ¿No? Ahí está, los padres se harán cargo, reparar el daño, ¿cierto? Pagar ahí la puerta, el arreglo, la reparación, la restitución del objeto, de la cosa, como dicen los leguleyos, que ha sido dañada, ¿cierto? Ya, llegando a un acuerdo con la víctima. Mire, servicio en beneficio de la comunidad, ¿ya? Mediante actividades no remuneradas, tienen que efectuar trabajo, ¿cierto? Esos que están ahí están en eso, ahí están. Barriendo con el rastrillo, con la pala, haciéndole la tacita al árbol, hermoseando una plaza, yendo a pintar un colegio, ya ahí los tenemos, ¿cierto? No puede exceder las 4 horas diarias, ni puede ser en hora de colegio, ¿ya? Debe ser en otro horario. 4 horas diarias, y debe ser, por supuesto, compatible con las actividades del menor en cuanto a colegio y laboral si es que trabajara, ¿cierto? No puede exceder las 30 horas y más, la hora, o sea, no puede ser mínimo de 30 horas, tiene una extensión mínima de 30 horas y no superior a 120. O sea, 120 dividido por 4 y le va a dar el día que este niño va a estar trabajando. Si dividen 120 por 4, 4 por 3, 12, o sea, va a trabajar 30 días, 4 horas diarias. 30 días, 4 horas diarias. Hay ideas que de repente uno ve en las redes sociales, en la noticia, y que dicen, deberían estar con un overol naranja, y que atrás dijera, sé, algo así, cometió un delito, ¿ya? Para que todo el mundo los viera y sintieran la vergüenza de que
me están mirando y gente que yo conozco y que no conozco me está mirando y todos saben que yo cometí un delito y estoy aquí cumpliendo una condena. Ya es una idea que se ha levantado. Ahí ustedes me pueden decir si están de acuerdo o no. Otros incluso dicen deberían pelarlo ya y se ponen medio. Aunque igual supongo que va a depender. Claro, por supuesto. O sea, esto, un homicidio calificado no es condenado. Esto una riña podría terminar con esto. Una riña con lesiones podría terminar con esto. Claro, claro, por supuesto, tiene que ser proporcional. Esa es la palabra, Karen. Súper bien, proporcional, ¿cierto? Proporcional, las penas, la sanción, la sentencia, la condena, proporcional al delito, ¿cierto? Ya. No mates una mosca con un tanque, ¿cierto? Ese es el dicho que a mí siempre me dijeron. Y multas y amonestaciones. También se le puede imponer una multa a este niño, al imputado, y no puede excedir las 10 UTM. Una UTM son aproximadamente 50.000 y fracción pesos, ¿ya? Y se puede pagar en cuota, y le puede decir, ¿sabe qué? Su señoría ilustrísima, señor magistrado, yo no tengo dinero, por lo tanto, se puede conmutar. ¿No tiene dinero? No tengo dinero para pagar la puerta que le destruí al profesor Jorge porque me puso un 1 en la apunte visual. Ya. Entonces le vamos a cambiar esa pena por 30 días trabajando en la plaza de Copiapó. Ya, listo, no hay ningún problema porque no tengo dinero para pagar. Se puede. ¿Ya? Y también sanciones accesorias, ¿cierto? Ya. Mire, no lo vamos a mandar a trabajar, no lo va a pagar una multa, pero usted va a cumplir un programa de rehabilitación y debe asistir sagradamente ahí en el local del Sename que queda frente a la plaza de Copiapó, los lunes, los miércoles y los viernes de 4 a 6 de la tarde, ¿ya? Y hoy a usted le van a pasar asistencia y esa asistencia va a ser informada a este tribunal y si usted no va, le va a caer el peso de la ley mediante otra sanción porque usted no fue. Ya, su señoría, muchas gracias, nunca más va a ocurrir y me retiro y podría ser, ¿cierto? Esas son sanciones no privativas de libertad, ¿ya? Ya. Pena aplicada a delitos más graves, ¿cierto? Aquí está Katy. Robo con violencia, robo con violación, secuestro con violación. Ya, eso es gravísimo, ¿cierto? Ni siquiera soy capaz de imaginar que lo puede hacer un menor de esa edad. ¿Ya? Al menos 2 años de reclusión en régimen cerrado, ¿ya? Periodo del cual puede acceder a cumplir sus penas en régimen semicerrado. Profe, pero tan poco, 2 años. Sí, lo que pasa es que esta ley establece lo siguiente, y ahora lo voy a decir. El menor parte de un grado menos que si fuera un adulto. ¿Me entienden? Es decir, voy a inventar. Robo con violencia. Para un adulto, 5 años. Voy a inventar, 5 años. Para un menor, veamos, es un grado menos. 2 años. ¿Ya? Así funciona. Siempre es un grado menos. ¿Se acuerdan cuando en una clase vimos los grados? Presidio mayor en su grado mínimo, medio, máximo, presidio menor en su grado mínimo, medio, máximo, hasta llegar a la cadena perpetua. Ya, eso. Un grado menos por ser menor de edad. ¿Ya? ¿Sí, Karen? Niveles, grados, ¿sí? ¿Y qué dicen grados los leguleyos? En su grado mínimo, en su grado máximo, en su grado medio. Pero sí, Karen, niveles, ningún problema, ¿sí? Ya. Para homicidio calificado o robo calificado, entre 5 años y 1 día y 10 años, ¿cierto? ¿De qué va a depender eso? Va a depender, además de la edad. Recordemos que fueron creados 2 niveles de sanciones, ¿cierto? 14, 15, 16, 17, ¿cierto? Y estos van a ser aplicados en régimen cerrado y siempre con estos programas de reinserción social, reinserción laboral, reinserción educativa, ¿cierto? Ya. Para robo en lugar habitado, estos son ejemplos nomás, aquí no están todos, yo no puedo decir, y si le pega con un martillo en un dedo a alguien, no. O sea, aquí hay algunos de alguna connotación. Para robo en lugar habitado y robo con violencia, 3 años y 1 día, 5 años. Siempre con estos regímenes, ¿cierto? De cerrado o semicerrado, según corresponda, ahí está claramente establecido. Y en caso de riña con resultado de homicidio, lesiones leve y porte ilegal de arma, desde los 541 días, es decir, aproximadamente 1 año y medio, a 3 años de cárcel, ¿ya? Y también siempre se va a contar con toda esta amplia gama de planes de reinserción, ¿ya? Miren,
Esto era aquí. Ojalá resulte, a ver. Me deja, uno solo me deja ahí un sí, que signifique que se está escuchando. Ya. Ah, no se puede compartir. No se puede compartir. Interesante su reflexión, Cari. Claro, claro, tiene toda la razón. Yo también comparto eso. Ya, vamos a colocar el otro. Aquí está. Me dijeron que había que hacer esto. Y te voy a poner un ejemplo, eso solamente ocurre en familias vulnerables. De Plaza Italia para arriba. ¿Cuántos niños crees que se van al Sename existiendo las mismas vulneraciones? Hay una grave vulneración de derechos que no se denuncia porque hay redes, digamos, de familiares que... ¿Pero cuántos que se van al piden. Servicio Nacional de Menores? Eso es lo que yo Señores pregunto. pobres. ¿Por qué no? Ninguno. Claro, porque no se Edison, denuncian. ¿cuál- Hay otras redes familiares ahí. ¿Cuál fue el destino? Tú obviamente conviviste con muchísimos niños, pero ¿cuál fue el destino en general de todos ellos? No sé si de todos, pero De los que has lograron salir podido. adelante. Hay uno que a mí me parte el alma, que me enteré solamente ayer. Porque me llamó una directora del centro del Cereco, María Victoria. Sereco, el que tú estuviste. Claro, el Centro de Rehabilitación hasta los- Conductual. después de los 7. Claro, hasta los 14, 15 De 7, años. 14 años Claro. tuyos. Y había yo le decía al Guatón Sandón, que fue el que me salvó la pierna de una gangrena, porque no teníamos derecho a medicina. El Hospital San Pablo de Coquimbo quedaba media hora del internado y no teníamos vehículos, no había ambulancia, no me daban plata para el pasaje. El Guatón Sandón me montaba en su espalda y me llevaba trotando media hora al hospital. Y media hora de vuelta, y una vez nos demoramos 5 minutos más. Nos castigaron en el 4. Un cuarto oscuro, completamente grande, 2x2, una ventanita arriba y una cama metálica empotrada. Ese fue el castigo que recibimos durante 7 horas sin comer. Hasta que llegó un ATA, que es antiguamente se denominaba los cuidadores, auxiliar de trato. externos. Claro, auxiliar, y nos sacó, nos alimentó a esa hora. El Guatón Sandón hace poco vagaba por las calles de Coquimbo y yo no sabía que le llamaban burlescamente el Guatón de la flauta. Porque con él experimentaron, porque nos defendió, se lo llevaron, lo golpearon hasta cansarse y lo devolvieron loco. Y él falleció en el 2010. Me salvó la vida y yo no lo pude salvar. Es así como trabaja el Servicio Nacional de Menores con quienes se le enfrentan. Entonces, que usted me diga que somos la sociedad los causantes, no. Porque uno, aquí en Chile se castiga la pobreza y uno no tiene la culpa de ser pobre. No la tiene. El Estado debe encargarse y ser garante de cuidar a los niños, no de matarlos. Y los estaba asesinando indiscriminadamente. El Servicio Nacional de Menores cavó la fosa. Los gobiernos lo que hicieron fue echarles tierra. La sociedad, cuando estuvo en silencio durante mucho tiempo, les hizo la lápida. Y lo que hicieron los diputados al negar el informe, sencillamente les pusieron el epitafio. Para mí, todos esos fallecidos son mis hermanos, hermanos de vida. ¿Qué les pareció? Sí. Él se llama Edison Llanos, abogado y estudiante ahora de trabajo social. Y fue niño del Sename. ¿Ya? La entrevista es mucho más larga, la pueden buscar la pueden buscar en YouTube. La pueden buscar en YouTube y dura mucho más. Ahí todos opinan, intercambian. Él cuenta, ahí no sale en ese video corto, pero justamente antes de esa parte él cuenta que él todos los días se tapaba, ¿sí? Hasta arriba. Y él en su mentalidad de niño, él contenía la respiración y lo que buscaba era dejar de respirar. ¿Ya? Dejar de respirar porque en la cama de al lado, al niño de al lado, que está en la cama de al lado, él lo estaban violando.
¿ya? Entonces, que él buscaba no ni siquiera moverse, ni siquiera respirar, para que no le pasara a él, ¿ya? Pueden buscar es público, esa entrevista es buenísima, ¿ya? Bueno, y el Sename, todo esto era para introducir al Sename, ¿ya? El Sename es el organismo estatal que debe aplicar todas estas políticas públicas, todas estas políticas públicas con respecto a los menores de edad que se encuentran privados de libertad por medio... Mire, antes que me vaya, la busco en YouTube y la muestro, ¿ya? Listo, para que no se me vaya, ¿ya? Ya, gracias, Isidro. El Sename es el que tiene que aplicarla, el Sename es el responsable, y el Sename es parte del Estado, o sea, terrible, Karen, terrible, menos mal que está acá con nosotros. Y es el Sename, o sea, un organismo del Estado el que debe hacerse responsable, o sea, están al cuidado del Estado, ¿ya? Están al cuidado del Estado, por lo tanto recordemos que son los agentes del Estado los que cometen violaciones a los derechos humanos. Esto es eso, no es menos que eso. Ahí les dejo la misión institucional, ¿cierto? Miren, contribuir a la prevención, ¿cierto? Promoción, protección y restitución de los derechos de niños, niñas, adolescentes vulnerados sus derechos, pero si ellos son los que lo están vulnerando, son ellos, lamentablemente han sido ellos, ¿ya? Como les digo, yo no tengo la solución para esto, no traigo aquí la panacea, traigo solamente el problema, el diagnóstico, ¿ya? Que debe ser visibilizado y concientizado, y ustedes son los que deben tomar conciencia del peso que tienen estas problemáticas para nosotros en nuestro país, ¿ya? También contribuir a la inclusión social, ¿cierto? Porque ya les dije que estos menores debían seguir talleres para poder obtener un oficio o también para poder terminar su escolaridad. Enseñanza básica, enseñanza media. Esta noticia, 1.313 muertes en el Sename, esto es antiguo. ¿Sabes cuántas autopsias tiene el Servicio Médico Legal? 23. O sea, de esos 1.313 sabemos cómo murieron 23. Y el resto no sabemos. ¿Ya? Hay un diputado, Zafirio es el apellido, que está ahí en esta noticia, le pueden hacer seguimiento a esta noticia. Él abrió esto, ¿ya? Él destapó esto y propuso realizar una investigación. Su partido político no lo auspició, por así decirlo, en esto, y él terminó renunciando a ese partido político. Por eso es que él dice, en una parte de la entrevista, dice, y los políticos le echaron tierra, ya, es por eso, ya, a eso hace referencia. Dejo también hay otro video con niños de ex Sename, que deberían estar en el Sename, y vienen en la calle, y dan su opinión al respecto. Aquí tenemos nuestra síntesis, niños del Sename, perdón, justicia, por los 1.313 más 5. O sea, entiendo que el cartel decía 1.313 y ya van 5 más, ¿eh? Muertos en el Sename. Y aquí tenemos una serie de noticias con respecto a la crisis del Sename y la detención de menores de edad. Prontuario de 21 delitos, detenciones de menores durante crisis subieron un 10%, 302 niños se fugaron del Centro de Protección de Pudahuel porque están los tíos y no hay cómo detenerlos. Presentan proyecto de ley para subir penas a menores de edad que cometan delitos. Yo creo que la solución no es subir las penas a menores, porque el joven de 16 años no sabe ni siquiera qué pena le va a tocar, porque por lo tanto no va a tomar una real conciencia, es decir, no voy a cometer el delito porque, subieron la pena. No, lo hace y va a estar bajo los efectos de la droga y del alcohol. Esa no es la solución. ¿Ya? La solución está por otro lado, en la familia, ¿ya? Es de la familia en el plazo instantáneo y en el largo plazo, por supuesto, en la educación. ¿Ya? Yo creo que todos van a coincidir conmigo. Esta tarea, por supuesto, no se hace, es solamente reflexión. Ya algunos quizás ya estaban leyendo, no la dejé porque quiero que todo el tiempo lo ocupen en realizar los trabajos que tienen pendiente conmigo, ¿ya? Y que estudien para las pruebas, ¿ya? No se vayan todavía porque me quedan 8 minutos, por lo tanto alcanzo a mostrar el último video que dura como 1 minuto, y a dejar ahí en pantalla el video que es de Edison Llanos, ¿ya? Así lo vamos a buscar. A ver si duplicamos esto y lo encontramos. Quizás pueda ser bastante interesante. Hay dos. Esa es en cadena nacional, ¿ya? Se llama Edison Llanos relata Mi infierno en el Sename,
¿Dejé de presentar o estoy presentando? Estoy presentando, ya. Edison Llanos relata Mi infierno en el Sename. Esa es para el programa, un programa de Día X, me parece. Sí, Día X. Y esta, la que vimos nosotros recién, que dura 1 hora 21 minutos, Edison Llanos, Mejor Hablar. Ya, Edison Llanos, Mejor Hablar, ahí están. Y las pueden buscar y las pueden ver. Es muy, muy interesante. Realmente es terrible lo que relata. Ya, ahora vamos a ir aquí a la presentación. No a la presentación, vamos a ir aquí. Aquí. Entonces, disculpe, todavía estoy un poco perdido con la nueva actualización, pero ya me voy a acostumbrar mejor, ¿ya? Hay 3 diferencias: casa, calle, Sename. En casa no te va a pasar nada. En Sename te puede pasar caleta de cosas. ¿Cómo qué? No sé, de repente se violan entre ellos mismos, hacen miles de cosas más. Bueno, es que también yo he visto tíos, ¿para qué he visto tíos? Los mismos tíos hacen maldad. Yo he visto el frente mío y sé lo que he hecho, lo que es culpable. Yo ya no quiero estar ahí, no estoy ahí, pues. Estoy en una parte mejor. Hay personas que no saben sobrevivir en la calle y claro que no están en el Sename. El Sename es práctico. A los mejores Sename los cierran, a los peores los dejan. Yo me portaba bien, era piola, sí, pues el piola es más brígido y los otros eran todos locos y se quedan más vivos que Anuel. Hay muchas cosas que han pasado, yo he visto muertes al lado mío. En el Sename, en el local más Margarita, he visto brígidas cosas así. Los buenos, el primero que hacen no están ni ahí, en una pelea no están ni ahí. Al final, cuando termina la pelea, se lo llevan recién al hospital. ¿Los dejan pelear? Sí, no están ni ahí. Si es la ley, es más fuerte. Y la mejor forma no es hablar, porque la mejor forma para qué hablar si al final el mundo entero nadie te escucha, al final no están ni ahí. Pasó esto en el Sename, está hablando un cabro chico, está hablando ta. Los guanes solo lo que quieren es plata. Nosotros lo que queremos es lucha, bro. La cuestión no es cambiar la weá, la cuestión es que nosotros pongamos nuestro y seamos libres. Tú no eres libre, nadie es libre. Tú no eres libre, nadie es libre. 13 años. ¿Está listo para estudiar filosofía? ¿Cuánto ha madurado ese niño? En un rato, en un año, en 6 meses. ¿Cuánto maduró? Bueno, ¿para qué vamos a presentar la pantalla, cierto? Déjenme aquí recuperarme el shock un poco. Ya. 3. Sí. Descargar. ¿Ya? La forma más moderna de pasar lista. Bueno, lo que vimos de la ley, sí, importante, va a entrar en la prueba, ¿ya? Pero la reflexión final, ahí está, y ahí está, existe, eso pasa hoy, está, ¿ya? ¿Se dan cuenta de lo que dijo él? Dijo, no, la sociedad no es la responsable, ¿ya? La sociedad no es la responsable, la sociedad no te hace más pobre, ¿ya? Él no culpó a la sociedad. Interesante, siempre se culpa a la sociedad, a todos nosotros, que nosotros somos responsables. Decía, no, si tú no eres responsable de que yo sea más pobre o menos pobre. ¿Ya? Responsabilidad principalmente al Estado y a los políticos. ¿Ya? Bueno, un montón de dudas, ninguna certeza. Una reflexión la hacen ustedes con su familia, valorando lo que tienen. ¿Sí? Valorando lo que tienen. Yo creo que esa es la reflexión final y ahí algo dijo Karen. Cada uno reflexiona y valora lo que tiene ahora porque hay algunos que no lo tienen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿De lo que vieron hoy día? Ya. Ya, las otras clases van a ser más alegres, espero. Ya.
Mándenme todo lo que tienen pendiente, júntense de a dos, hagan unas flechas, unos cajones, pónganle un poco de color y me lo mandan. ¿Ya? Va a ser muy valorado eso. Que les vaya súper bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Éxito. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que les vaya súper. Nos vemos. Chao.